que es un mentiroso crónico. Yo siempre recuerdo una frase de Elige Hernández, el que fue fiscal general. El día que el Partido Socialista se dé cuenta de que lo que es bueno para España es bueno para cualquier partido, para el Partido Socialista habremos avanzado mucho. Pedro Sánchez no es que utilice la mentira, Pedro Sánchez es la mentira. Su mandato es una mentira, él ha llegado con mentiras, su tesis doctoral es mentira, sus no pactos porque los niega son mentira, tiene pactos con Bildu por todas partes y su propio mandato es una mentira. No es cierto que esté peleando por las mujeres y la prueba más evidente es la evolución que están teniendo los delitos sexuales y los delitos machistas. No es cierto que él esté protegiendo a la capa vulnerable, él se marcha y lo sabe perfectamente con 1 millón más de personas en vulnerabilidad severa. No es cierto que esté bajando los impuestos a las capas más bajas, sabe perfectamente que se lo está subiendo. De hecho, el IRPF es uno de los impuestos que más ha subido bajo su mandato. Él sabe que ha subido 18 veces las cotizaciones sociales, es decir, él sabe perfectamente que está castigando a colectivos a los que él les está pidiendo el voto. Y le da lo mismo. Él vive en una continua mentira. Tetuán es muy grande y hay una zona de Tetuán que se acerca a las zonas más caras, obviamente ya de Raimundo Fernández Villaverde, de toda la zona que realmente eso, en terminología de Madrid, yo creo que todo el mundo le llamaríamos castellana. Castellana, nuevos ministerios, y es una de las zonas más caras. Él dice, yo vivía en el barrio de Tetuán. Bueno, vale, venga, aceptamos pulpo como animal de compañía. Él no era una persona desfavorecida, él no es la imagen que ha querido dar de yo soy un rebelde construido a mí mismo. Él, antes de llegar a Estudiantes, pasó por un colegio privado. Él ha vendido que tiene el título de Económicas por la Universidad Complutense porque el centro privado del Escorial, en el cual él estaba cursando los estudios de Económicas, mejor dicho, empresariales, tenía su licenciatura pactada y realmente el título que entregaba el de la Complutense, pero no es verdad. O sea, estudió en María Cristina. Estudió en María Cristina, efectivamente. Es un sitio muy pijo. Muy pijo, muy pijo, muy pijo. Tengo que decir que con los que he hablado no le guardaban un especial cariño, pero amén de eso, que ya es una cuestión subjetiva, lo que sí que te relataban ellos es que nunca jamás leyeron un comentario político. Una persona que con 15, 16, 17 años va a acabar siendo un presidente del gobierno, lo normal es que a esas alturas tenga motivaciones por debates políticos, plantee determinadas cosas. Oye, si él se siente tan ecologista, pues no sé, algún comentario. No voy a pedir de la Agenda 2030, que en aquella época no existía, pero algún comentario sobre nos estamos cargando el planeta. Yo qué sé, algo sobre tenemos que redistribuir la justicia social, este tipo de cosas que dice la izquierda, ¿no? Mucho más la fiesta que las motivaciones políticas. El deporte, que él ha revestido mucho su currículum, yo, jugador del Estudiantes, no lo relatan como un gran jugador del Estudiantes, ni muchísimo menos, más bien como un habitual del banquillo. Bueno, yo le conocí de tertuliano en la etapa en la que yo estaba dirigiendo el programa de BO7. A mí nunca me pareció una persona con aspiraciones personales todas. Con aspiraciones, no sé llamarle intelectuales o con aspiraciones justificadas, ninguna. De hecho, una de las preguntas que se hace el libro o que me hago yo en el libro es la de cómo ha podido llegar España a esto. Porque no es normal que esté llegando la gente que está llegando a la política, salvo honrosísimas pero muy aisladas excepciones. El nivel medio es desastroso y catastrófico, es una vergüenza, lo digo literalmente. Pedro Sánchez, el mejor trabajo del que puede alardear antes de llegar a presidente del gobierno es el de profesor asociado en una universidad. Pero ¿qué experiencia tiene esta gente? Y Pedro Sánchez la máxima apología de eso. ¿Nunca te imaginaste que podía llegar a presidente del gobierno? No, eso sí que te lo respondo radicalmente. De hecho, a mí cuando me dijeron que tenía, no solamente que se presentaba a la Secretaría General del Partido Socialista en el año 14, sino que tenía claras aspiraciones, porque parecía que empezaba a fructificar ese enfrentamiento entre Susana Díaz y Madina y que eso le abriría camino, yo no daba crédito. Viéndole responder a cuestiones económicas, no dudabas de la tesis, que no había ninguna duda, era falsa seguro. Dudabas de la licenciatura. Yo creo que fue su primera actuación televisiva, si eso le podemos llamar actuación. Fue Amorosos y Cristianos, además con un papel brillante porque defendió los GAL, lo digo con toda la ironía. Y de hecho incorpora hasta la cita y el link para que se pueda ver el vídeo. Esta misma persona que ahora no tiene ningún problema en estar hablando, pactando, negociando todo por Bildu y con Bildu, cargó contra Baltasar Garzón. Ahora, por lo visto, debe ser su gran aliado porque es la pareja de Dolores Delgado y los ha escoltado por todas partes, pero cargó contra él precisamente por investigar los GAL. Y defendió los GAL. Y dices, ¿pero de dónde te has escapado? Tomás Gómez muy malo. Tomás Gómez muy malo. Y hay más gente en el Partido Socialista que tiene un recuerdo pésimo de él. De hecho,
a Tomás Gómez se lo cargaron y efectivamente además divulgaron ellos mucho una noticia, él era alcalde de Parla, sobre supuesta corrupción en determinadas concesiones para acabar cargándoselo. La realidad, más allá de que Tomás Gómez estuviera o no estuviera en ello, que la justicia acabó diciendo que no, pero independientemente de eso, la realidad es que el Partido Socialista fue capaz de utilizar contra un candidato suyo propio al cual le acabaron cambiando, recuérdalo, hasta la cerradura del despacho, de la sede en Madrid, para que no pudiera entrar. A Invictus, sí. Exacto, después de ponerlo de Invictus, el cartel, que Tomás Gómez acabó reclamando y decía, si lo único que quiero es una escultura que tengo de una Vespa, dejádmela coger, por favor. Pero hubo una persona posterior, que es verdad que era muy tomasista, que era Antonio Miguel Carmona, defendía una independencia del Partido Socialista de Madrid frente a un rodillo que empezaba a pasar, era el rodillo de dos personas, el que mandaba de verdad, que era un tal José Luis Rodríguez Zapatero, el que ha mandado en todo y diseñado todo en el Partido Socialista desde su llegada, y una persona muy bien mandada por aquella época, que era Pepe Blanco. Y Pepe Blanco efectivamente buscó gente que fuese capaz de traicionar y de golpear a los que parecían tener el control mayoritario de los votantes en Madrid por parte del PSM. La cabeza de ese control mayoritario la tenía Antonio Miguel Carmona y decidieron que había que buscar una persona que le laminara, que le barriera la hierba debajo de los pies. Esa persona fue Pedro Sánchez y se prestó a ello. Lo vieron como un potencial, no sé cómo llamarlo, peón, yo creo que ni tan siquiera llegaba a la categoría de alfil. De hecho, las enganchadas llegaron a una frase que relato en el libro, en la cual Antonio Miguel Carmona le dice: no eres tan guapo para ser tan gilipollas. El Partido Socialista es un elemento, el elemento estructural, está siendo utilizado por tres partidos, de los cuales los que mandan son dos y yo diría que incluso uno. La cabeza de esta historia es ETA. ETA lo que negocia es un sistema, porque ETA está absolutamente asfixiada, está destrozada, está vencida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero antes de terminar de hundirse, decide entablar esa conversación con el Partido Socialista. Esto ocurre hacia el año 98-99. Se inician una serie de contactos que José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de 2000, coge con muchísima fuerza. Ahí hay un factor que es muy importante relatar, y es lo que ocurre entre 2000 y 2003. Suceden prácticamente la mitad de todos los asesinatos que ha perpetrado la banda terrorista ETA al Partido Socialista. De 12 asesinatos, 5 suceden entre 2000 y 2003. No hace falta ser Einstein para darse cuenta de lo que le estaba diciendo ETA. Yo estoy hablando contigo. Si aceptas mis condiciones, dejaré de matarte. El mensaje fue clarísimamente captado. José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de 2003, empieza a trabajar en la famosa tregua. Pero hay un segundo protagonista clarísimo: Esquerra. Unos días antes de las Navidades de 2003, se cierra el famoso Pacto del Tinel y se cierra el acuerdo de gobernabilidad de tres partidos: Partido Socialista, ICV, que en estos momentos su gente está integrada en el entorno de Podemos, qué casualidad, y evidentemente Esquerra. El consejero en cap y máximo responsable de Esquerra, Carod Rovira, el 4 de enero, es decir, dentro de ese mismo periodo, de incluso vacaciones le podríamos llamar, pero desde luego de Navidades, visita Perpiñán y se reúne con Miquel Ancha y con Josu Ternera. Ahí fue donde, efectivamente, utilizando el mismo lenguaje que habían utilizado previamente con José Luis Rodríguez Zapatero, la cúpula de ETA le dice: a vosotros no os vamos a matar, vosotros sois buenos, a los catalanes. Y este tanto te lo puedes anotar tú, Carod Rovira. O sea, el mensaje no puede ser más asqueroso. Ellos lo que querían era exhibir un sistema que empezaba a triunfar. Pero es que esa es la fórmula, porque no está mandando el Partido Socialista, y esto se lo dedico a todos los votantes del Partido Socialista. Dejen ya de votar una estructura en la cual les están tomando el pelo. No manda el Partido Socialista. El Partido Socialista es el señor de las llaves, tiene las llaves del poder porque es un partido de gobernabilidad y está siendo utilizado por ETA. Podríamos decir que es uno de los vigías, de los guardianes de las esencias, porque él es uno de los clarísimos, desde siempre, negociadores con Bildu, es decir, con el partido heredero de ETA, por parte del Partido Socialista. Yo reconozco que le tengo un especial cariño, lo digo con ironía, obviamente, porque nos ha tocado soportarlo en Navarra y es uno de los responsables de que se haya hecho una partición por la cual, para que PNV esté tranquilo, que PNV crezca en el País Vasco, que le entregamos Navarra a Bildu. Que en las últimas elecciones del 28M, en Navarra y País Vasco, Bildu ya ha adelantado a PNV por 400 concejales. Bueno, pues aquí a ver a qué jugamos. El garante de ese avance y de tener a Bildu centrado y a Bildu cerca del Partido Socialista y confiado en el Partido Socialista por mucho paripé que hagan luego, es Santos Cerdán. Santos Cerdán es uno de los grandes culpables del movimiento de destrucción constitucional que estamos soportando en España. Efectivamente, tú preguntabas por Bono, hubo un tercer elemento. En el año 4, según llega al gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a la semana, 2 semanas, le presenta Bono a una persona, Morodo. Morodo es automáticamente designado embajador en Venezuela, embajador en Caracas. Y, oh qué casualidad, empieza un trato preferente para España. Y ese trato preferente incluye toda la exportación desde Venezuela a un precio preferente de productos energéticos, especialmente de hidrocarburos, especialmente de petróleo. Qué casualidad, justo entre el 4 y el 5 comienza toda la estructura de pagos a quienes acabarían montando Podemos. A mí lo que me han contado,
gente de allí que estuvo muy pendiente de lo que estaba ocurriendo, es que evidentemente lo que se pactó es, si el Partido Socialista tiene algún problema en avanzar en una estructura en la que vamos a ir a una demolición constitucional, no os preocupéis que ya generamos nosotros al suplente. El suplente es Podemos. Por eso se empezó a formar y financiar a la gente que acabaría fundando Podemos. Por cierto, incorporó todos los datos del listado completo en el libro de todos los pagos a la fundación donde estaba Pablo Iglesias, donde estaba Monedero, etcétera. Una lluvia de 6-7 millones de euros. ¿Un país se gasta 6-7 millones de euros en formar a gente para nada? Pues evidentemente no. El que quiera pensar otra cosa es muy legítimo. Yo, hasta donde he podido, he investigado y la investigación yo creo que es bastante concluyente. Y de momento no te ha llegado ninguna denuncia. No, aquí estoy esperando. En el libro dices, ojalá me denuncien. Existe una cosa y que habrá se llama, más información. Claro, que se llama exceptio veritatis y no estaría además que pudiésemos acceder a eso judicialmente. El Grupo de Puebla es una maldición. Es un grupo donde están representados todos los dictadores populistas, todos los dictadores comunistas de Hispanoamérica y de América Latina. Está Kirchner, está Evo Morales, está Rafael Correa, está Nicolás Maduro, está José Luis Rodríguez Zapatero, está Adriana Lastra, está Baltasar Garzón, está Irene Montero y Yolanda Díaz. Ese grupo es un grupo que tiene presupuesto en ocasiones ligado a operaciones extrañas, como el caso Odebrecht, y que sobre todo recibe dinero de esos países donde se está empobreciendo a su gente, pero por lo visto no les faltan fondos para financiar la expansión internacional del comunismo. Hugo Chávez, que fue uno de los primeros impulsores de esta estructura a través del Foro de Sao Paulo, fue el mismo que cobijó en su tierra, en su terreno, a los etarras, el mismo que negoció con José Luis Rodríguez Zapatero y el mismo que empieza a financiar a una serie de personas, Pablo Iglesias, etcétera, que posteriormente acabarían montando Podemos. Si alguien hace el pequeño ejercicio de analizar qué es lo que está divulgando en estos momentos el Partido Socialista y que divulgaba hace 20 o 25 años, se dará cuenta de que ha cambiado radicalmente. Hace 20 o 23 años ya estaba en la negociación con ETA, pero la intentaba ocultar. De hecho, se la ocultó tanto al Partido Popular que le engañó a partir del año 2000 con la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Con una mano estaba afirmando vamos a combatir hasta el final a ETA y con la otra mano estaba enviando a Jesús Eguiguren, condenado por maltrato a su mujer a Paraguazos, al cual, por cierto, lo retiran del partido por la condena y porque lo pide ETA, los recuperan para que negocie con los etarras. Son los planteamientos feministas del Partido Socialista. El voto separatista en España oscila entre 3,5 millones y 3,7. Tiene un premio por nuestro sistema electoral y circunscripciones en el cual por concentración obtiene más diputados de los que debería. Y eso se ha convertido en una cuestión letal para nosotros, porque el Partido Socialista, con un ideario ya comunista de violación de la propiedad, de desafío a la monarquía parlamentaria, de ruptura plena del principio del artículo 14 de igualdad de hombre y mujer y demás, lo que está haciendo es conseguir los votos de Bildu, los votos de esa CIU extraña reconvertida ahora y llamada Junts, con un señor que da vueltas por ahí y no se atreve ni a venir a España sabedor de que tiene un indulto esperándole, y de Esquerra. Sumando todos esos votos, tiene muy difícil la derecha ganar. Por eso, y en el libro, en el epílogo, se defiende que tenemos que dejarnos de historias. Si conocemos el plan, y el que no que se lea el libro, y el que no que escucha a Federico, y el que no que lea algo, España necesita pactos de constitucionalistas. Oye, y ahí cabe la gente de más derecha, la gente de derecha conservadora, la gente liberal, la gente de centro y gente de centro-izquierda. Y en esos acuerdos tiene que estar toda la gente que quiere seguir defendiendo que España tiene que ser un país libre. ¿Frente a qué? Pues frente a la dictadura comunista del Grupo de Puebla. A mí lo que me dijeron es que lo que iba era oro. No lo sé, no sé si es verdad. Desde luego lo que sí que sé, y eso sí que lo tengo además con una escritura notarial de uno de los testigos que estuvo, se presentó allí Koldo García Izaguirre, que era la persona de referencia y de máxima confianza de José Luis Ábalos. Intentaron inicialmente que el encuentro con Delcy Rodríguez fuera en el avión para no tener que pisar territorio español. Ella se empeña en que tiene que ser en territorio español y efectivamente la trasladan a una especie de mini apartamento que yo he estado físicamente en él. De hecho, me colé para certificar que eso era España. De hecho, lo anuncio ya, soy la única persona sancionada por el caso del Seagate, de lo cual estoy orgullosísimo porque hice mi trabajo. Y mi trabajo consistió en demostrar que efectivamente ella había pasado a territorio español. ¿Por qué? Porque conseguí llegar allí con mi coche, aparcar delante de la terminal ejecutiva, a la misma hora, por la noche, entrar, pasearme por el sitio, ir hasta el apartamento donde alojaron a Delcy Rodríguez y estar un rato sentado en los sofás. Y en ese momento no solamente exigió eso, sino que exigió que las famosas maletas, en unos carritos de estos, los típicos de aeropuerto, tenían que pasar y que tenían que pasar sin ningún tipo de control. Lo normal, en cualquier caso, es abrimos las maletas y miramos a ver qué es lo que trae usted, si trae divisas, si trae otra cosa, porque es que si no se llama blanqueo.
Bueno, pues nada, se dio orden y además la persona que vigiló para que eso se realizara de forma ilegal es esta persona, Koldo García Izaguirre. Y efectivamente cruzaron las maletas y se introdujeron. Había una furgoneta esperando afuera, en el mismo sitio donde yo aparqué mi coche. Se llevaron los carritos hasta la zona de la furgoneta y en la furgoneta se metieron las maletas y hasta luego. El viaje hizo una escala que no estaba prevista en Madrid. La escala final era Turquía. Lo que yo pregunté de por qué el destino de Turquía, lo que me dijeron es que en Turquía se estaba fundiendo oro traído de Venezuela, porque de esa manera borraban cualquier identificación en los lingotes. Lo que me confirmaron también, y además me lo confirmó directamente el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, exiliado en estos momentos, obviamente ha tenido que escapar para salvar su vida, después, por cierto, de que encañonaran en su casa a sus hijos con unos Kalashnikov, es que efectivamente está siendo saqueado el propio Banco Central, las reservas centrales de Venezuela, y que se están llevando directamente incluso el oro de los lingotes oficiales. ¿Cómo me suena eso? Sí. A España del 36. Sí, la verdad es que bastante, sí. Tiene una querencia, sí. La investigación con Pegasus, el hackeo y cómo le entran y le espían el móvil a Pedro Sánchez, el suyo, el de Fernando Grande Marlaska, el de Margarita Robles, y ahora se ha sabido que también hubo una incursión muy pequeñita en el de Luis Planas. ¿Por qué de un móvil presidencial salieron datos? ¿Por qué se admitió oficialmente? ¿Por qué fue la propia Moncloa la que apuntó inicialmente, dijo esto viene de Marruecos, y luego se nos corta por completo la información? Y por el camino lo que sabemos es efectivamente que ella, que Begoña Gómez, su mujer, que estaba trabajando en el Africa Center, en una fundación del IE, había trazado relaciones comerciales muy serias. De hecho, llegó a publicitarlo, el Africa Center IE. Yo tengo los pantallazos de eso y evidentemente los guardo porque luego fue eliminada esa publicidad cuando vieron que yo publicaba la noticia. Y estableció unas relaciones comerciales con una cosa que se llama APD Maroc. APD Maroc es una asociación de 20.000 ejecutivos privilegiados, premiados y aupados en un país que no es una democracia y que, por lo tanto, si tú quieres tener allí un imperio empresarial o una gran empresa, tienes que pasar por el beneplácito del monarca. Pues justo con esa es con la que cerró los acuerdos a través del Africa Center, unos acuerdos preferentes, de trato, de formación, de yo voy allí. Ahí están todos los empresarios que pintan algo en Marruecos. Lo lógico, digo yo, que teniendo en cuenta que es la mujer del presidente, se nos hubiesen dado explicaciones, pero absolutamente detalladas y puntualizadas, de qué ha hecho con cada uno de esos empresarios. En el último encuentro de alto nivel, que ni fue de alto nivel ni nada, porque el rey de Marruecos dejó plantado a Pedro Sánchez, en el memorándum de pacto de determinadas cuestiones hay 3-4 pactos que son más concretos, el resto es aire. Uno de ellos es que España entrega 800 millones de euros. Pero el punto más concreto que aparece, casualmente, es el de que se cierra un acuerdo firme para favorecer con partidas económicas el intercambio de estudiantes entre España y Marruecos a nivel universitario. Qué casualidad, Begoña Gómez, que no tiene titulación universitaria oficial, le han creado una cátedra, es directora de cátedra sin tener titulación universitaria oficial, por cierto, evidentemente no de biología, no de derecho constitucional, de transformación social competitiva. Perdón por la expresión, pero tenía una expresión mi abuelo y la quiero recordar, átame esa mosca por el rabo. De transformación social competitiva, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pero convalidaba ese cargo, ahora ya no tiene, tenía un cargo en la universidad privada. Bueno, pública y privada. En el pacto con Marruecos aparece retratado que eso será aplicable a las universidades públicas y privadas, por si acaso se escapaba algún foco de negocio. Una chulería, y perdóname, pero casi lo narro así, en dos fases. Primero ante la Unión Europea y posteriormente ante los gobiernos regionales. En la Unión Europea hubo unas reuniones los días 4 y 5, creo que fueron, de marzo, justo antes del 8M, en el cual en la primera reunión fue exclusivamente a nivel técnico, acude Fernando Simón. En la segunda ya es a nivel gobierno, a nivel ministerial, acude Salvador Illa. En esas reuniones se hace un ofrecimiento por parte de la Unión Europea de compras comunitarias, porque evidentemente el tema de la pandemia se está descontrolando. De hecho, por aquel momento ya había habido víctimas mortales, muertos en España, aunque a la población no se nos estaba comunicando. Y el gobierno de España, dentro de ese mantra que adoptó de no tenemos que generar alarmismo porque aquí no pasa nada, porque hay que celebrar el 8M, decidió que no se acogía y rechazó las compras comunitarias. Cuando pasa el 8M, empiezan a reconocer que efectivamente hay un contagio masivo a buenas horas y ahí cometen la segunda barbaridad. El sistema español sanitario tiene trasladada toda la capacidad logística, toda la capacidad de compra y toda la capacidad de gestión a las comunidades autónomas. Bueno, si tú sabes que estás en medio de una pandemia brutal, no se le ocurre a nadie, más que una especie de pseudopsicópata enloquecido, ordenar que vas a gestionarlo tú retirando la única capacidad que había y conocimiento que había para haber podido realizar las compras de material. Todas las comunidades autónomas que pudieron, y la de Madrid en primer lugar, decidieron que seguían tramitando órdenes de compra de material, porque si podían traer material a España, ¿cómo no lo iban a traer si era para salvar vidas? Gran parte del material que se consiguió encargar y que sí que se trajo fue incautado.
En esas reuniones y en las actas, y hay pruebas de ello, efectivamente se relata las preguntas de las distintas comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad de Madrid, al Gobierno central, diciendo qué está pasando con las incautaciones, dónde está ese material, porque no tenemos constancia. Sabemos que ha llegado y ha desaparecido. Los poquísimos cauces que teníamos de compra de material a China, principalmente, a través de estos proveedores desaparecieron. O no se les pagaba, o el material entró pero se les trató de tal manera que decidieron no volver a traerlo, y al no tener el cauce de comunicación habitual y sus intermediarios habituales, pues evidentemente no se fiaban, y en un mercado internacional en el que tenían ofertas por todas partes decidieron que esas mascarillas, todos los productos fitosanitarios, los famosos geles, etcétera, iban a otros países. Es decir, y lo siento si les molesta, me importa un soberano comino, ellos son culpables por su gestión de un montón de muertes por el COVID, y lo son, y lo saben perfectamente. A ver, yo reconozco que ese tema lo he contado porque yo creo que además la gente tiene derecho a saber, y efectivamente, pues sí, mi familia tuvo que salir en el 79-80 del País Vasco después de un intento de secuestro de mi padre. Yo no escribo desde el odio, no, sinceramente no es así. De hecho, cualquier persona que se lea el libro se dará cuenta de que opinativo es el epílogo y el prólogo. El resto es una avalancha de datos, de cronología, de documentos, de actas. Precisamente si tú tienes la certeza de que esto ha sido así, lo tienes que demostrar. Y el libro, yo sinceramente creo que lo demuestra. ¿Que yo les tengo asco? Todo. Que no quiero escribir, y yo creo que no lo hago desde un odio personal, sino desde una demostración de que es malo no para mí o para mi familia, sino que es malo para España. Porque yo creo que lo que le pasó a muchísima gente, más de 200.000 personas que se tuvieron que ir del País Vasco, de Navarra, etcétera, principalmente el País Vasco, es la demostración de que un país, cuando no defiende a aquellos que están defendiendo a su país, está abocado a un desastre. Y eso es lo que está ocurriendo, y a mí eso sí que me da una pena especial en España en estos momentos. ¿Os sentíais solos? Bueno, totalmente, sí. Y son situaciones duras y la gente sufre. Hay gente que por convicción, por lo que sea, decide pelear por los demás. Esa gente tiene que tener un reconocimiento y un agradecimiento. Si te olvidas de eso, te has olvidado de quienes pelean por ti. Eso en España ha ocurrido, las víctimas están tiznadas, están marcadas, están aparcadas, están insultadas, no están reconocidas, se permiten los homenajes a etarras. Cuando tú te olvidas de eso, te olvidas de la gente que te está defendiendo, y al final te acaba llegando a la capa política gente que lo que busca es un sueldo, que lo que busca es introducir determinadas soluciones esotéricas, te olvidas de gente, policías, guardias civiles, ejército, etcétera, gente normal, allí se mató de todo, gente representante del gobierno, como era el caso de mi padre, que era el delegado de Industria en Álava. Gracias a Dios nosotros nos libramos por los pelos, por cierto, porque el día que fueron a por él dio la casualidad de que habíamos ido a cenar fuera. Si te olvidas de esa gente, te olvidas de quienes están dispuestos a pelear por España, por la Constitución, por tus derechos y libertades. Cuando tú tienes un grupo de partidos que se han unido a las dictaduras comunistas, que están intentando exportar y traer a España modelos dictatoriales puros, como el de Cuba, como el de Venezuela, como lo que se ha intentado en Argentina, etc., como lo que ha habido en Bolivia, etc. Si tú permites que esos partidos introduzcan su sistema, lo que estás introduciendo es lo que siempre defendió ETA. ETA defendía, os tenéis que ir de aquí, vosotros sois chacurra, vosotros sois maquetos, os tenéis que largar de aquí, pero no lo defendía porque tuviera un interés prioritario en matar. Para ellos la vida les importaba un soberano comino. El verdadero objetivo suyo era la implantación de una dictadura marxista. Ellos lo definían siempre. Los que somos liberales no lo somos porque hayamos visto un dios liberal por ahí y digamos, mira cómo nos ha gustado. No, porque lo que defiendes es tu libertad y lo que defiendes es la esencia inviolable de cada persona. Como diría Pedro Sánchez, pues ya está, ¿verdad? Con lo de la fiscalía, pues esto igual. ¿Qué tenemos? ¿Dictadura o libertad? Cada uno que elija.